Hola, hoy hablaremos de la celomización, es decir, la formación del celoma y cómo se tabica este celoma. El celoma intraembrionario se forma antes del plegamiento. En cuarta semana temprana podemos observar el celoma intraembrionario recorriendo los bordes laterales y anterior del embrión en forma de herradura y está en comunicación, en continuidad con el celoma extraembrionario. Si removemos el amnio, podemos ver la placa neural, los primeros somitas, la membrana bucofaringea, el septum transverso y la membrana cloacal. Si hacemos un corte medio lateral, podemos ver la placa neural, el saco vitelino, el mesodermo lateral delaminando C, con el celoma intraembrionario en comunicación con el celoma extraembrionario y el orificio de entrada del celoma intraembrionario en forma de herradura que recorre la parte anterior del embrión, que es la futura cavidad pericárdica. En un corte axial cefalocaudal podemos observar este celoma pericárdico en relación a la región cardiogénica. Vemos la placa neural, el saco amniótico, el saco vitelino, el celoma extraembrionario. Y por último vemos el plegamiento, el gran desarrollo del tubo neural, particularmente en su parte anterior, y vemos que el celoma intraembrionario ha adquirido una posición ventral por el plegamiento. Esta es la futura cavidad pericárdica, esta es la futura cavidad peritoneal y la unión entre ellas es el canal pericardio-peritoneal que a futuro va a ser el celoma pleural. Esta es una representación esquemática de la porción craneal de un embrión somítico que muestra la relación del celoma intraembrionario con el desarrollo de la placa neural, los somitas, la membrana bucofaringea, la comunicación entre el celoma intra y extraembrionario, una parte abierta del celoma intraembrionario hacia el celoma extraembrionario. El celoma intraembrionario en forma de herradura corresponde al futuro celoma pericárdico. Este es el futuro celoma peritoneal y aquí está el canal pericardio-peritoneal que será el celoma pleural. Si removemos el ectodermo y removemos la hoja somática del mesodermo lateral, podemos apreciar el celoma pericárdico en cuyo piso ventral está la hoja visceral del mesodermo lateral cardiogénica. Esta es una reconstrucción de un embrión humano de 9 milímetros disecado del lado izquierdo para mostrar el celoma. Observamos el celoma pericárdico, el celoma peritoneal y la flecha indica el canal pericardio-peritoneal que comunica ambas cavidades. Aquí podemos ver el nervio frénico y el conducto de Cuvier o vena cardinal común en el interior de la membrana pleuropericárdica. También podemos observar la membrana pleuroperitoneal en relación al esbozo pulmonar. Vemos el hígado y vemos la cresta mesonéfrica. Esta es una representación esquemática de la cavidad pericárdica, pleural y peritoneal, las tres divisiones del celoma intraembrionario. Se ha retirado el corazón, puedo ver el celoma pericárdico, los canales pericardio-peritoneales, que son largos porque se está desarrollando el intestino anterior y puedo ver entonces el celoma peritoneal. Vemos que hay una continuidad entre las tres subdivisiones del celoma, señalado con flechas. Esta es una representación esquemática de las cavidades pericárdica, pleural y peritoneal en un embrión humano de 17 milímetros. Se ha removido una parte del hígado para mostrar las relaciones del receso neumatoentérico, el esófago en desarrollo, el estómago y el epiplón gastrohepático. Se puede observar la membrana pleuropericárdica que separa el celoma pericárdico del pleural, la membrana pleuroperitoneal. Aquí podemos ver el canal pleuroperitoneal y el mesoesófago. Aquí se está desarrollando entonces la cavidad pleural y separándose de la cavidad peritoneal. Este es un corte a nivel del hígado y del corazón en un embrión humano de 8 milímetros. Aquí podemos ver entonces el corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, rodeado por el espacio blanco que es el celoma pericárdico. El hígado en desarrollo con la vena cava inferior, el esófago con su meso, podemos ver el esbozo pulmonar, el celoma pleural, el canal pleuroperitoneal y el celoma peritoneal que lo encontramos a ambos lados.
Durante el desarrollo de los esbozos pulmonares, el corazón desciende con respecto a otras estructuras, de tal modo que los conductos de Cuvier, las venas cardinales comunes, pasan oblicuamente, ventromediales hacia el seno venoso. Como resultado, se forman pliegues, las membranas pleuropericárdicas, a nivel de cada conducto de Cuvier. El borde libre de la membrana pleuropericárdica forma el límite lateral de la abertura pleuropericárdica y el límite medial es el mesénquima del mesoesófago. Por otro lado, tenemos las membranas pleuroperitoneales. También son bilaterales. Estas membranas son crestas que conectan el polo cefálico del mesonefros con el borde del septum transverso. Estas membranas se proyectan en la cara dorsolateral de la parte más caudal del canal pericardio-peritoneal. Eventualmente esta membrana se va a extender medialmente cerrando la comunicación entre las cavidades pleural y peritoneal. En el desarrollo subsiguiente, las venas se hacen más y más oblicuas y más medialmente situadas hasta que eventualmente el borde libre de la membrana pleuropericárdica se pone en contacto con el mesénquima del esófago y se fusiona con él, ocluyendo así la abertura pleuropericárdica. El esbozo pulmonar se proyecta en la pared medial del canal pericardio-peritoneal correspondiente, que entonces puede ser identificado como la primitiva cavidad pleural. El aumento del tamaño del pulmón es acompañado por una extensión de esta cavidad en la pared corporal, señalado con una flecha. La cavidad se amplía por abultamiento lateral y dorsal a la membrana pleuropericárdica, que tiene el conducto de Cuvier en su borde libre. Esta extensión en la pared del cuerpo produce el aumento de la cavidad pleural. Como resultado de este aumento de la cavidad pleural, la membrana pleuroperitoneal, que aquí observamos, aquí también, que está situada caudo dorsal al pulmón y unida lateralmente a la pared del cuerpo, se hace más extensa. En el crecimiento posterior, cada pulmón y su saco pleural asociado se extiende en forma gradual dorsolateralmente a la vena cardinal común correspondiente, la que de ese modo se ubica en la cara medial. Este cambio en las relaciones se acentúa porque la vena es arrastrada medialmente y el borde libre de la membrana pleuropericárdica que la cubre se fusiona con el mesénquima del mesoesófago. Por otro lado, observamos la ubicación del nervio frénico que se va ubicando a nivel medial por crecimiento de esta membrana y por el crecimiento de las cavidades pleural y pericárdica. Debido en parte al aumento del tamaño del hígado y a la extensión de tejido muscular en la membrana pleuroperitoneal, la comunicación pleuroperitoneal reduce su tamaño y eventualmente se oblitera por la fusión del borde libre creciente de cada membrana con la parte inferior del mesoesófago. Aquí se resume la subdivisión del celoma pericárdico primitivo. Durante la quinta semana, los pliegues pleuropericárdicos crecen desde la pared lateral del cuerpo hacia la línea media, donde se fusionan entre sí y con el mesodermo del esófago. Simultáneamente, las raíces de estos pliegues migran ventralmente para que finalmente se conecten a la pared ventral o anterior del cuerpo. Esto es debido al crecimiento de los esbozos pulmonares y de la cavidad pleural que los contiene en sentido ventral. Los nervios frénicos, que aquí señalo, están inicialmente ubicados en la pared corporal y por el crecimiento de los pliegues pleuropericárdicos se ubican cada vez más en sentido medial. Los pliegues pleuropericárdicos con su membrana serosa asociada, forman el saco pericárdico y transforman la cavidad pericárdica primitiva en una cavidad pericárdica definitiva y cavidades pleurales derecha e izquierda. En la futura región torácica, el septum transverso, que es mesodermo lateral no delaminado, forma una partición ventral
en relación a los canales pericardio-peritoneales que conectan el celoma pericárdico cefálico con el celoma peritoneal caudal. Estas imágenes esquematizan el cierre de los canales pericardio-peritoneales. Entre la quinta y la séptima semana del desarrollo se forman las membranas pleuroperitoneales, que crecen desde la pared corporal posterior hacia el septum transverso, que se ubica a nivel ventral. El crecimiento de estas membranas cierra los canales pericardio-peritoneales y separa la cavidad pleural de la peritoneal. Posteriormente van a formar parte del diafragma. En este otro esquema se puede observar el crecimiento de un anillo de tejido desde la pared corporal que se incorpora a estas estructuras, colaborando en la separación de los celomas. Luego del cierre de los canales pleuroperitoneales, el diafragma resultante entre las cavidades torácica y abdominal consta de las siguientes partes. Una porción central anterior es el centro tendinoso del diafragma, que deriva del septum transverso. Un par de porciones dorsales, que aquí las marcamos, que derivan de las membranas pleuroperitoneales, cuyos bordes anteriores se continúan con el centro tendinoso del diafragma. Una porción impar dorsal, que deriva del mesoesófago. Y por último, porciones circunferenciales, que aquí están representadas de violeta, que son agregadas progresivamente a la periferia de la membrana pleuroperitoneal por la continua expansión de los pulmones y de la cavidad pleural en la pared del cuerpo. El músculo, que aquí señalo, aparece en un estadio precoz. Son mioblastos que derivan de los somitas cervicales, tercero, cuarto y quinto, por lo cual son inervados por el nervio frénico. Debido a que el diafragma está unido a nivel de los segmentos torácicos inferiores y lumbares superiores, es obvio que tiene que sufrir una migración caudal extensa durante el desarrollo. Las porciones circunferenciales del diafragma reciben entonces la inervación sensorial de nervios intercostales inferiores. En caso de una parálisis del nervio frénico, el diafragma puede seguir funcionando por esta inervación secundaria. La hernia diafragmática congénita es una patología donde se hernian las asas intestinales y otras vísceras abdominales en la cavidad torácica, desplazando el corazón y comprimiendo los pulmones, generando hipoplasia pulmonar que puede comprometer la vida postnatal. Esta herniación se produce a través de un agujero en el diafragma que observamos en esta imagen. Habitualmente, en la gran mayoría de los casos, se ubica a nivel posterolateral izquierdo. Aquí podemos ver la incidencia de la hernia diafragmática congénita. La mayoría de los casos se ubica a nivel posterolateral izquierdo. Aquí vemos la hernia hiatal. Esto posiblemente se deba a que el canal pleuroperitoneal izquierdo es más grande y se cierra más tardíamente. Entonces asumimos que es una falla del crecimiento de la membrana pleuroperitoneal izquierda. En esta imagen observamos asas intestinales en la cavidad torácica, desplazando el corazón y comprimiendo los pulmones. Esto es grave y muchas veces requiere una cirugía que puede realizarse intraútero colocando un parche en el agujero diafragmático o postnatalmente. La incidencia es de un niño cada 2.500 nacidos vivos. La etiología se asocia a un déficit de vitamina A, es decir, a un déficit de retinoides. También se ha asociado a mutación en el receptor del ácido retinoico y a mutaciones en el gen FOC2, que parece ser crítico en el desarrollo del diafragma. En esta imagen de un embrión del período somítico podemos observar el celoma intraembrionario, el celoma extraembrionario, la comunicación entre ambos celomas, que llamaremos celoma umbilical, la luz del intestino medio y del pedículo vitelino. Y a este nivel el anillo umbilical, porque vemos el repliegue del amnios. En este embrión de quinta semana podemos observar el pedículo vitelino, el pedículo de fijación, el repliegue del amnios. Este es el cordón umbilical que se forma en quinta semana. Aquí vemos el pedículo vitelino, el pedículo de fijación
rodeados por el repliegue del amnios. Más avanzado en el desarrollo, podemos observar el asa intestinal en el interior del celoma umbilical, lo que corresponde al pedículo de fijación y el amnios. Podemos ver los vasos umbilicales y el alantoides. Entre la sexta y la 10ª semana del desarrollo se produce la hernia umbilical fisiológica, en donde las asas intestinales se hernian en el celoma umbilical del cordón umbilical. Estas asas van a retornar posteriormente al celoma peritoneal. La hernia se debe al crecimiento de las asas, pero significativamente al crecimiento del hígado, porque en esta etapa está cumpliendo la función de hematopoiesis. En esta imagen se observa la herniación de asas del intestino delgado en el interior del celoma extraembrionario correspondiente al celoma umbilical. Podemos ver también los vasos umbilicales y una imagen parcial del hígado. El onfalocele es una patología donde se hernian el intestino y otras vísceras abdominales en el celoma umbilical del cordón umbilical a través de un anillo umbilical agrandado. Las vísceras pueden ser el hígado, el estómago, el vaso, la vesícula biliar, el intestino grueso y delgado. Están cubiertas por amnios. Esta membrana delgada puede romperse en el momento del parto. El origen de este defecto es una falla en el retorno de las vísceras a la cavidad abdominal en la hernia umbilical fisiológica durante la sexta a 10ª semana del desarrollo. Pero también puede ser un defecto de la pared, del crecimiento de la pared abdominal anterior, que no cierra correctamente el anillo umbilical y por tanto las vísceras pueden reherniarse. La incidencia de esta patología es de 2.5 nacimientos cada 10.000 y se asocia a una alta tasa de mortalidad, 25%. Se puede diagnosticar antes del nacimiento a través de una ecografía Doppler. Aquí observamos un gran onfalocele que contiene asas intestinales, hígado, aquí vemos los vasos hepáticos y porta, y vemos el estómago. Pueden ser gigantes o pueden ser pequeños, que contienen solo asas intestinales. El onfalocele se asocia a otras malformaciones. Pueden ser anomalías cardíacas en un 50% y defectos del tubo neural 40%. Y aproximadamente un 15% de los nacidos con onfalocele tienen anormalidades cromosómicas. Por tanto, se debe hacer un cariotipo y se deben buscar otras anomalías asociadas. Bueno, muchas gracias por su atención.